Fotodiodo. Son diodos de unión PN o metal semiconductor polarizados en forma inversa. Detectan radiación luminosa y la transforman en una corriente prácticamente independiente de la tensión aplicada. Cuando una señal óptica incide, el campo eléctrico en la región de agotamiento separa pares electrón hueco fotogenerados, permitiendo una circulación de una corriente cuando se cierra el circuito. Aquí tenemos una forma constructiva de un fotodiodo donde se puede observar que tienen una cubierta protectora transparente por donde incide la luz, por donde los fotones ingresan y llegan a la juntura. Esta juntura PN+ tiene un material P más dopado que el material N. En ausencia de radiación luminosa, circula por la juntura polarizada en forma inversa una corriente llamada corriente a oscuras, ID, que es aproximadamente igual a la corriente de saturación inversa de la juntura formada por generación térmica. Al haber incidencia luminosa, la curva se desplaza y ahora la nueva corriente es igual a la corriente en oscuras más la corriente fotogenerada. La característica corriente oscura tensión inversa de un fotodiodo presenta una fuerte dependencia con la temperatura. Vemos acá la variación de la curva esta es corriente a oscuras, tensión inversa de la juntura para distintas temperaturas. En esta imagen se puede observar la relación que hay entre la respuesta al espectro lumínico del ojo humano y los distintos fotodiodos dependiendo del material con el cual haya sido construido. Silicio, germanio y selenio. Vemos que el selenio se parece bastante a la respuesta de visión normal del ojo humano. Como vemos en la figura, al recibir iluminación aumenta la corriente y si el diodo está en cortocircuito, estamos sobre este eje y lo que vemos es, al aumentar la iluminación, aumenta la corriente de cortocircuito. Y si el diodo, acá tenemos el circuito abierto, si el diodo se encuentra en circuito abierto, lo que aumenta es la tensión entre los extremos del diodo al aumentar la luminosidad. Acá la imagen de un fotodiodo típico. Diodos LED. Tecnológicamente los LED se construyen a partir de un sustrato semiconductor que constituye el soporte mecánico, ¿no? En este caso, este sustrato de material semiconductor. Sobre el sustrato, que puede ser o no del mismo material que el diodo, puede ser un cristal diferente, se crece una capa N+. N+ es una capa de material semiconductor tipo N muy dopada, ese es lo que significa el más. Y sobre ella una capa de material tipo P. El lado P se hace muy delgado, del orden de algunos micrones, para permitir que los fotones emitidos no sean reabsorbidos. Los fotones que son emitidos hacia el lado N son absorbidos o reflejados dependiendo de el tipo de material con el que se haya construido el fotodiodo. Por ejemplo, en este caso se observa acá que si se colocan contactos reflectantes, los fotones que salen hacia el lado N pueden rebotar y volver nuevamente a
salir de la juntura. Un diodo LED es básicamente una juntura PN en la cual la recombinación de pares electrón-hueco resulta en la emisión de fotones. La energía de los fotones emitidos es aproximadamente igual al ancho de la banda prohibida y determina, este ancho de banda prohibida, determina la frecuencia de la luz emitida. La figura muestra una juntura PN sin polarización y en equilibrio térmico, en el cual el lado N está mucho más dopado que el lado P, y debido a esta diferencia de dopaje, la región de carga espacial se extiende esencialmente del lado del material tipo P. Como se vio al estudiar la juntura PN, al aplicar una polarización directa BF a la altura de la barrera de potencial, disminuye la diferencia de la tensión de barrera en el C-valor de tensión externa aplicado BF, permitiendo que se difundan electrones del lado N hacia el lado P y huecos del lado P hacia el lado N. Debido a esta diferencia de contaminación que explicamos anteriormente, la componente de inyección de huecos es mucho menor que la componente de inyección de electrones. Está mucho menos dopada la región P, hay menos huecos, por lo tanto se van a difundir menor cantidad de huecos. Estos flujos de portadores tienen sentidos opuestos. Los electrones van hacia aquel lado, los huecos van hacia aquel otro. De modo que se produce una recombinación de electrones inyectados en la región de carga espacial y en la región neutra P. Esta recombinación, resultado de la inyección de portadores minoritarios, produce la emisión de fotones, fenómeno denominado inyección electroluminiscente. Materiales utilizados en los diodos emisores de luz. Bueno, tenemos acá una lista que nos dice, en esta tabla, en este listado, nos habla de la cantidad, del tipo de material utilizado para los distintos tipos de color de diodo LED. Estos son todos semiconductores y dependiendo del semiconductor utilizado, la frecuencia de la luz emitida. Acá lo tenemos en una gráfica. Otras dos gráficas que aparecen en los datasheets es la tensión directa BF, que por supuesto depende de la corriente que circula por el diodo. Vemos que para un diodo rojo, un diodo LED rojo, la tensión parte de 1.6 volt aproximadamente hasta los 2 volt con 2 para una corriente de 30 mA, en el caso de este diodo rojo. Y para un diodo blanco la tensión parte recién a partir de los 2 volt con 6. Eso se debe a que las trampas que hay para la emisión de fotones en esta frecuencia o en las frecuencias que corresponden al diodo blanco, que son prácticamente todas las del espectro, producen distintos gaps de energía. Se necesitan distintas tensiones para poder tener esos saltos. Lo que tenemos acá es un circuito que está preparado para poder medir la caída de tensión en distintos diodos LED. El circuito consta de una fuente de alimentación de 12 volt y en serie con el diodo LED va a quedar este resistor de 560 ohm para amortiguar la corriente. El diodo LED va a tener una caída de tensión que va a depender de del color de la iluminación que emita. Otra cosa que quiero mostrarles es que un diodo LED tiene dos patitas y fíjense, una de las dos es más larga que la otra. La pata más larga es el ánodo, es por donde ingresa la corriente, va a positivo. Entonces si colocamos el diodo en posición,
el ánodo al positivo, el cátodo a la resistencia, que a su vez está al negativo de la fuente, vemos que este diodo LED es de color rojo y tiene una caída de tensión de casi 2 volt. El casi 2 volt depende del tipo de rojo que emita, que también va a depender del material con el que esté fabricado, ¿no? Bueno, vamos a cambiarlo. Al sacar el diodo, la tensión vuelve a 12 volts, ya que queda circuito abierto. Ahora colocamos este otro, el ánodo hacia el positivo, y tenemos ahora un diodo de color verde. Como verán, este es mucho más chiquitito que el otro, y sin embargo la tensión es más grande. No depende del tamaño del diodo LED la tensión de alimentación, sino que depende del color del diodo. Entonces casi 3 volts corresponden a la emisión de luz verde. Pasamos al siguiente. Luz azul, un poquitito más de 3 volts. Se hace falta más energía. Los fotones de luz azul tienen mayor cantidad de energía. Acá tenemos otro. Este emite luz blanca, fíjense, está también en el orden de los 3.7. Este LED de luz blanca emite luz en todos los colores y por lo tanto, bueno, para poder emitir también la luz de color azul requiere de por lo menos una tensión de 3.6. Por último, voy a conectar este otro diodo. Fíjense en que no vemos el color de la luz, pero sí podemos ver la caída de tensión en el diodo. La caída de tensión 1.15 volt, y bueno, les voy a dejar a ustedes para que piensen de qué frecuencia es la luz que está emitiendo este diodo LED. Gracias y seguimos adelante con la clase. Por último veremos el diodo Zener. En la característica de estos diodos Zener podemos ver que polarizándolo en la región directa se comporta prácticamente como un diodo común. En la región de polarización inversa circula la corriente de saturación IS hasta la tensión de ruptura. Acá tenemos la región de ruptura inversa, que es la zona de trabajo del diodo Zener. A partir de la tensión de ruptura, si se aumenta la corriente, la tensión se mantiene aproximadamente constante. La tensión del Zener BZ es aproximadamente igual a la tensión de ruptura. El valor de esa tensión BZ es particular para cada diodo y depende del material semiconductor que se haya utilizado y de la contaminación que tenga. Se producen dos mecanismos físicos por el cual la tensión de ruptura puede aparecer. El efecto Zener, que es para tensiones menores a 5 volt, y el efecto avalancha para tensiones mayores a 7 volt. El modo de utilización de estos diodos es para regulador de tensión o como recortador de tensión. Acá tenemos el símbolo esquemático del diodo Zener. Viendo más de cerca la característica tensión-corriente, tenemos esta la zona directa, IR, la corriente inversa. Para cualquier tensión menor a la tensión Zener, IR es aproximadamente igual a IS. Inmediatamente después tenemos la región de codo. Esta región es llamada región de codo o de rodilla, depende el manual que tengamos a la vista, y se la denomina BZK, BZ de codo, tensión Zener de codo. Es donde se produce el quiebre de la curva característica. Entonces, uno de los datos que aparece en la hoja de datos es justamente la tensión BZ de codo y la corriente IZ de codo o rodilla.
A partir de ese punto, por más que aumente la corriente inversa del diodo, la tensión se modifica muy poco. Otro dato que tenemos siempre disponible es la corriente máxima, que va a depender de la potencia disipada máxima que soporta el diodo. Así que es un dato importante para no superarla, porque si no vamos a tener un daño por exceso de temperatura. Otro dato que nos da el fabricante es la IZ-test. La IZ-test es la corriente a la cual el fabricante del diodo hizo el testeo, y a partir de la cual nos dice cuál, o sea, la corriente de prueba, nos dice cuál es la tensión del Zener, o sea, BZ para una determinada corriente de test. En esta zona, para una determinada variación de corriente de Zener, vamos a tener una variación de tensión de Zener. De esos dos datos podemos obtener la pendiente de esta recta, que es una pendiente que nos da el valor de la resistencia Zener en este sector de funcionamiento, dentro de la región de funcionamiento. RZ es igual a delta BZ sobre delta IZ. Como en el caso del diodo rectificador, tenemos que ver cómo va a ser el modelo circuital equivalente a utilizar en un circuito. Dentro de la región de polarización directa tenemos el mismo circuito equivalente que un diodo rectificador, al igual que en la región de polarización inversa, donde la corriente que va a circular es IS o IR, depende cómo le querramos decir, corriente inversa, corriente de saturación inversa. Y acá en esta zona se la va a considerar como un circuito abierto. El asunto es qué circuito equivalente le vamos a dar al diodo en la región de uso, en la región donde se lo va a utilizar, que es la región de ruptura inversa. Bien, en esta región de ruptura inversa lo que vamos a tener es un circuito equivalente que está representado por una fuente de alimentación que va a ser igual a la BZ0, a la tensión de Zener cuando la recta BZ0 es la tensión de Zener cuando la recta con pendiente RZ corta el eje, más una caída en RZ que depende de la corriente. Entonces, para los circuitos que querramos implementar con diodo Zener, este es el circuito equivalente, y la tensión BZ total de caída en el diodo va a ser igual a BZ0 más RZ por IZ. Así, por ejemplo, nos presenta uno de los fabricantes las características de los diodos, nos da la tensión nominal del diodo Zener, las corrientes de test, la corriente inversa, las impedancias en ohms para, en este caso, para esta corriente de test corresponde esta resistencia, donde prácticamente tenemos la recta donde poder calcular la RZ, y esto que está acá es la impedancia a esta corriente de test, que es la, acá evidentemente se considera como tensión de rodilla, ¿no? Y después tenemos la corriente IZ máxima que soporta el diodo Zener. Coeficiente térmico. Si analizamos cuáles pueden ser las variaciones de tensión en un diodo Zener, no solamente tenemos el problema de la variación de tensión con la temperatura, sino también la variación de tensión con la corriente que circula a través del Zener. Podemos mantener constante la corriente circulando por el Zener, pero el problema importante que tenemos es que deberíamos también mantenerlo a temperatura constante, porque fíjense en que tenemos un coeficiente de temperatura. Quiere decir que, dependiendo del valor de la tensión Zener, que es lo que está acá abajo, vamos a tener
una variación de tensión en función de la temperatura. El coeficiente térmico nos da cuántos milivolts por grado centígrado se modifican en la tensión Zener dependiendo de la corriente que está circulando. Actualmente no se utilizan los diodos Zener como referencias de tensión. Los reguladores integrados tienen otro tipo de referencia, pero igualmente el Zener es un dispositivo muy útil en algunos casos y de simple aplicación. Ahora después vamos a ver los circuitos en los que podemos llegar a utilizarlos. Uno de los datos que tenemos en la hoja es justamente la variación de la tensión con respecto a la temperatura. En este caso para un Zener de 3,3 volt y en este caso para un Zener de 33 volt. El fabricante nos brinda la tensión del Zener para distintas temperaturas y distintas corrientes.